¿Qué tal? Buenos días. Qué placer enorme saludarles una vez más. Bienvenidos a una edición de Diálogo 21 correspondiente a este día jueves. Como siempre, es para nosotros un placer enorme poderles acompañar desde muy tempranas horas de la mañana, mantenerlos bien informados y, por supuesto, en esta hora vamos a capitalizar insumos pertinentes de temas que están vigentes en la palestra, en el quehacer político, económico y social. Bienvenidos a una edición. Desde aquí, un abrazo para los salvadoreños en el mundo que nos sintonizan a través de los diferentes horarios que tenemos. Por eso, buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el horario en el cual usted se encuentra. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias. Vamos de inmediato a conocer aspectos relevantes del quehacer, del resultado de las elecciones en los Estados Unidos y su impacto en nuestro país y otros temas vigentes dentro del Congreso salvadoreño, como es la elección de de funcionarios de segundo grado, entre ellos la presidenta, el presidente de Corte de Cuentas de la República, así como también de la Fiscalía General de la República, entre otros aspectos que tienen que ver con el quehacer de la política en nuestro país. A continuación, les presento parte de ese preámbulo de lo que vamos a abordar este día acá, en nuestros estudios. Rodolfo Antonio Delgado Montes, el actual fiscal general de la República, ha decidido postularse para continuar en el cargo por 3 años más. Así lo confirma el listado oficial de aspirantes que ya tiene la Asamblea Legislativa. Su periodo actual termina el 5 de enero del 2025, por lo que ahora se abre el proceso para saber si será ratificado o si habrá un nuevo fiscal al frente del Ministerio Público. Delgado asumió el cargo en 2021 para terminar el periodo de su antecesor Raúl Melara y desde entonces ha estado al mando. Ahora se postulará para quedar en el puesto por otro periodo y aunque ya se han entregado los atestados de los postulantes, solo 2 de ellos han cumplido con todos los requisitos necesarios, según informó la Asamblea Legislativa. Mientras esto ocurre, el país sigue envuelto en una polémica por el presupuesto para el año 2025. El gobierno ha insistido en que este es el primer presupuesto completamente financiado en años, es decir, que no se necesitará endeudar al país para cubrir el gasto corriente. Sin embargo, esta afirmación no ha convencido a muchos, especialmente a sectores como médicos y maestros, quienes están bastante molestos por los recortes en sus áreas y por el congelamiento de los aumentos salariales, algo que les afecta directamente. A pesar de las críticas, la Asamblea Legislativa sigue revisando el proyecto del presupuesto 2025 en la Comisión de Hacienda, buscando llegar a un acuerdo antes de que finalice el año. Para analizar estos y otros temas, no se pierda la entrevista de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por darnos ese preámbulo que nos pone en perspectiva para conocer el proceso que en perspectiva obviamente pone el trabajo y el gran desafío que va a tener la Asamblea Legislativa para poder hacer las evaluaciones pertinentes para la elección de estos funcionarios de segundo grado. Por supuesto, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada esta mañana. Se trata de la abogada Betty Arana. Gracias, Betty, por acompañarnos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por siempre tomarme en consideración, ¿verdad? Y poder estar aquí. Yo siempre me siento feliz de estar acá en Megavisión, pues yo lo siento como mi familia. Aquí nací. Así que aquí estamos para analizar los diferentes temas que nos ocupan en la agenda nacional, ¿verdad? No puedo pasar por alto. Así es. No puedo pasar por alto antes de poder entrar en detalle y ver el desafío que tiene la Asamblea Legislativa para la elección de funcionarios de segundo grado. Un poco el resultado que me imagino también tú has estado analizando, te he visto ya algunas posturas en otras plataformas y medios con respecto a estas elecciones que ya dieron por ganador para un segundo mandato al expresidente y ahora presidente electo, en este caso Donald Trump. El impacto con relación a todos los temas que circunscriben su persona, que tiene que ver mucho con el tema de migración, cooperación y otros aspectos relevantes con nuestro país. ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, yo indistintamente de quién ganara, ¿verdad? Me daba igual, pero sí hay que destacar
de que una de las cosas que define a Donald Trump es la fuerza con la que él habla y el sentido de protección que le da a los Estados Unidos en su narrativa, ¿verdad? Ese sentido de protección implica ponerle fin posiblemente a las guerras que están allá en el Medio Oriente, también proteger a la familia. Ayer lo dijo en un discurso de que no va a permitir de que una maestra que trate de desorientar a un niño en una escuela y va a ser castigado, pero lo que da un poco de miedo, quizás lo más delicado a destacar es el tema de las políticas antimigratorias que Donald Trump trae, incluso desde la vez que él estuvo gobernando, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esas políticas antimigratorias y un odio, un discurso de odio, de racismo, de misoginia y todas esas cosas en contra de los latinoamericanos, entonces sí da un poco de miedo, porque en este caso, El Salvador, yo no sé si tú viste la encuesta de la LATAM, donde El Salvador está ubicado en un 23% como los países que reciben más remesas de los Estados Unidos. Entonces quizá al mandar deportaciones masivas a El Salvador se viera bien afectado en las economías familiares, puesto que son las remesas las que mantienen un alto porcentaje de supervivencia en la familia salvadoreña. Entonces, ¿a quién afectaría? A las comunidades más pobres de los pobres. Por eso yo veo un poquito con recelo el hecho de que él haya ganado, pero bueno, o sea, a ver si en el futuro pues esos deseos de querer, digamos, votar por completo a los emigrantes de Latinoamérica tal vez se va desvaneciendo con el tiempo. Ese es el temor que siento, pero por el otro lado, parece que el hecho que Trump haya ganado como que ha devuelto las esperanzas a los estadounidenses con el tema económico. Prueba de ello es que la bolsa de valores aumentó el día, o sea, desde ya en la noche del martes, del 5 de noviembre, aumenta la bolsa de valores, aumenta el dólar, incluso el Bitcoin. Incluso el Bitcoin está casi llegando a los 79,000, me parece. Entonces, ha tenido un repunte y un movimiento todo el tema financiero, ¿no? Muy positivo. Entonces porque eso nos da una buena señal. Y sobre todo porque fue un hombre que, bueno, es un empresario, y lo primero que dijo, miren, yo no voy a hablar de guerra, voy a hablar de progreso, voy a hablar de desarrollo y de cuidar nuestras fronteras. Las relaciones con Centroamérica, el país, directamente también, bueno, yo creo que ¿cómo examinas este tema? Fíjate que yo creo que a El Salvador le conviene más la relación con Trump que con Kamala Harris, ¿verdad? Que Kamala Harris, su financista, ya sabemos quiénes fueron, fue Soros, los Gates y otros por ahí que promueven la Agenda 2030. Y creo que esa fue una de las, digamos, de las cositas que le afectó a Kamala Harris en los Estados Unidos. La Agenda 2030 complementado quizás con un 80%, la mala gestión de Biden. Eso creo que afectó. Pero a El Salvador, al gobierno como tal, definitivamente le conviene tener mejores relaciones con Trump. Y yo creo que por ese lado estamos bien. Pero la política antimigratoria que quiere lanzar Donald Trump, yo creo que ahí no le va a importar si tiene buenas relaciones o malas relaciones con los diferentes países de Latinoamérica. La gente de derecha en Latinoamérica, o mejor dicho, en toda la América, veían con ilusión el hecho de que Donald Trump esté en los Estados Unidos, que Nayib Bukele esté en El Salvador y que Javier Milei esté allá en Argentina. O sea, para ellos estos tres íconos pueden representar un buen representan un cambio en las nuevas derechas de Latinoamérica y obviamente de los Estados Unidos. Interesante ese punto que tú estás planteando. O sea, tú ves un escenario que puede consolidar un proyecto de común, un proyecto de continente, un proyecto de continente arriba. Basado en esos liderazgos, que quieras o no, pues son muy parecidos a los del señor Trump, ¿no? Exacto. Entonces, Donald Trump en los Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador, digamos Centroamérica, y Javier Milei en Argentina. Algunos analistas políticos internacionales como Agustín Laje también son de ese criterio y ven que esto pudiera generar un cambio bastante interesante en América Latina y en Estados Unidos en los siguientes años. Lo fuerte de Donald Trump creo yo que es el hecho de que cuando él estuvo gobernando, él hizo la paz. Hizo la paz. Y yo creo que eso, la protección a la familia es lo otro fuerte, y obviamente pues la gente en los Estados Unidos no quiere que esté llegando inmigrantes de todos lados, ¿verdad? Fíjate que es bien interesante también esa última parte que tú acotas en ese muy buen análisis que me estás dando, sobre todo cuando se trata de ver que muchos creen que a raíz de estos liderazgos que
tienen estos mandatarios que tú has mencionado, puede ser que la atención hacia América Latina también sea sea un punto referencial muy importante, ¿no? Sabiendo que está Milei allá en Argentina, en Sudamérica, tenés en Centroamérica el presidente Bukele, y obviamente no va a descuidar todo el conflicto que tiene, todo el problema que tiene allá en Medio Oriente y tiene con Rusia, ¿no? De hecho, ya dijo, bueno, yo voy a ver cómo con Rusia hay que parar la guerra, ¿no? Exacto. Hay una cosa bien interesante, pero fíjate que aquí hay una pregunta de un televidente que dice, Ernesto, interesante el tema, me gustaría que analizaran si el TPS está en peligro. Acordémonos que el TPS, a eso iba a hablar. Él, durante su mandato, él lo eliminó. Sí. Y ahí por unas sentencias judiciales que logró pararse esta situación y darle una vigencia hasta el 2025, creo que es marzo, si no me equivoco, perdón, ayuda, sí, en marzo de 2025, termina el TPS. Sí. O sea, dentro de las políticas antimigratorias estaría el TPS, estaría creo que la otra que ahorita se me ha olvidado el nombre, pero es la que le ayuda a los jóvenes para que sigan estudiando allá, jóvenes nacidos en los hijos de padres y madres salvadoreños y nacidos en los Estados Unidos. Y también el otro detalle de las nuevas herramientas que está utilizando el Ministerio de Trabajo, porque eso no le hemos puesto atención también. El Ministerio de Trabajo tiene unos programas donde viajan salvadoreños con visa de trabajo hacia los Estados Unidos por un año. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo creo de que aquí el punto más primordial es manejar de una manera lo mejor que se pueda la parte diplomática, ¿verdad?, de El Salvador con los Estados Unidos. Y yo creo que aparte de quizás no apoyar del todo las políticas antimigratorias, pero sí quizás llegar a una negociación con los Estados Unidos, de ver de qué manera nos apoya a los gobiernos latinoamericanos en el sentido de que se generen oportunidades para los jóvenes para que no tengan que viajar hacia los Estados Unidos, porque ese es el motivo por el que la gente viaja, porque no tiene oportunidades en sus países. Entonces, ¿por qué no mejor creamos oportunidades para que la gente no tenga que viajar y ponerse en riesgo en ese camino que llevan? Y aparte de eso, con el riesgo de venirse deportados también, porque Donald Trump no quiere a los latinos. O sea, todo eso yo creo que hay que verlo y hay que buscar las alternativas de solución para que nuestros hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos no sean tan afectados. Bueno, interesante, vamos a estar muy bien a la expectativa también el próximo 11 de noviembre. Este es un tema, una noticia que hemos conocido. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseveró en una conferencia de prensa que van a entregar la máxima condecoración al presidente Nayib Bukele. El próximo, hay una visita el 11, ¿verdad? Sí. 11 de noviembre. Chávez incluso en una conferencia de prensa reconoció que la actual situación y los logros en seguridad, y comparó la situación actual de El Salvador como mejor que la de Suiza, ¿no?, en tema de seguridad. Un tema muy importante que analizarlo y ponerlo en perspectiva también. El presidente de la Asamblea Legislativa prevé ratificación de reforma a la Constitución al finalizar este año. ¿Qué piensas también? Tú como voy a hacer una pausa y regreso. Sí, tú sos de la idea que hay que Sí, por supuesto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:14. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos envíen sus comentarios, sus preguntas. Ahí está en la parte inferior de la pantalla de su monitor el número de WhatsApp para que nos escriba y formule sus comentarios y sus preguntas a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Saludos muy especiales también a nuestros buenos amigos que están a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué mejor hora, como siempre, para recomendarles a ustedes disfrutar de una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya usted disfrútelo, porque eso le va a permitir también iniciar muy bien el día. Continuamos nuestra conversación con Betty Arana, abogada de la República. Betty, este tema relacionado, pasando ya a otro tema,
relacionado con esta reforma al artículo 248 que se llevó a llevar a cabo, esto fue en abril, ¿no? Sí, el 29 de abril. 29 de abril. El último día. Exactamente. De la Asamblea, acordó esa reforma al artículo 248 de la Constitución para que en una misma legislatura pueda reformar la Constitución sin necesidad de que la votación, oiga, sea ratificada por una segunda legislatura. Según declaraciones que hemos recogido últimamente, se habla de que esta podría ser aprobada, se podría dar esa ratificación a finales de este año. Tú me decías anteriormente que estabas de acuerdo en esto, ¿no? Estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se tardaron demasiado, se están tardando demasiado. Yo creo de que, de hecho, la mayoría de personas, yo creo de que cuando se aprobó este cambio, que fue muy criticada, por cierto, ¿verdad? El 29 de abril de 2024, creímos que en la siguiente semana que iban a tomar posesión la nueva Asamblea Legislativa, iban a ratificarla, pero no fue así. O sea, ya estamos en noviembre y no ha sucedido. Yo creo de que es importante trabajar los paquetes de reformas o un cambio a la Constitución, porque la Constitución en alguna manera debe de actualizarse. Y hay muchas figuras allí que yo siento que ya no deben de estar, deben de cambiarse. Una de las figuras, por ejemplo, y es porque vamos a tocar el tema, creo, ¿verdad? Es el tema de la elección de los funcionarios de segundo grado, ¿verdad? El mecanismo es que la Asamblea los debe de elegir ya al final, ¿verdad? Entonces, eso a mí no me parece, porque cuando ya los diputados meten las manos ahí, entonces ya se puede dar un montón de situaciones que pueden en alguna manera, a la hora de que el fiscal general, por ejemplo, o el presidente de la Corte de Cuentas, por ejemplo, están ejerciendo, puede ser que no investiguen porque deben favores. Entonces yo siento que se da como pie a que hayan hechos de corrupción. Por eso yo soy de la idea de que la Constitución debe reformarse y todas esas formas de elección de funcionarios de segundo grado deberían de cambiarse, igual que la deuda política, deberían de quitarla y deben de incluir a las comunidades indígenas, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que es importante, mientras no ratifiquen ese artículo, ese cambio que le hicieron al artículo 248 de la Constitución, van a tener que hacerlo. Si quieren hacer alguna reforma constitucional, van a tener que hacerlo de la forma en la que está. O sea, una asamblea aprueba y otra asamblea ratifica, ¿verdad? Pero si hacen el movimiento, que es lo único que les hace falta, de ratificar la reforma que hicieron el 29 de abril de 2024 al 248, entonces ya pudieran después empezar a analizar un paquete de reformas. Y otra cosa bien importante, pienso que ese paquete de reformas deben de hacerlo vía consulta ciudadana, porque no puedes llegar con un paquete de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales y solo darlas y apruébenlas ya. No, eso debe ser consulto. A ver, me detengo un poco porque ya me dices otros elementos de juicio para poder analizarlo como son esos últimos, pero me regreso un poco al tema de la reforma, a la ratificación de la reforma. Muchos estudiosos como en tu gremio y el resto hablaban precisamente sobre la necesidad de someterlo también a ese tipo de debate. Exacto. ¿Tú crees que de alguna manera esto no ha sido debidamente abordado, tratado, consultado, y no se está haciendo de forma apresurada esta ratificación? Bueno, yo creo que esa aprobación, porque hablo del 248 específicamente. Exacto, empieza por aprobar, no se consultó. No se consultó, okay, y ya lo estaban aprobando. Okay. Pero en este grupo de nuevos políticos que dirigen la Asamblea Legislativa, tienen la mala costumbre de no consultar a la población. Incluso no hacen debate para trabajar algunas leyes. Insisto en mi pregunta puntual. ¿Tú crees que entonces ya está debidamente? Debe de haber consulta, debe de haber. Aunque debe de aprobarse. Ya. Sí, ratificarse. Ratificarse. O sea, ya ahorita ya se dio el primer paso. Nos guste o no nos guste, ya se dio el primer paso. Sí. Entonces hay que ratificarlo si queremos hacer una constitución más ágil, más rápida, porque si no se ratifica y luego queremos hacer alguna reforma en la Constitución, entonces vamos a tener que hacerlo de la forma que siempre ha estado. ¿Hay temor de que lo que venga después de una ratificación puede ser un poco más...? Por eso es importante la consulta ciudadana. Por eso es importante que tomen en cuenta a todas las voces del país o tal vez alguna buena parte, ¿verdad? Una buena parte de las voces del país, los sectores productivos, los sectores vivos de El Salvador, incluyendo hasta los agricultores. Hay que escucharlos para hacer este nuevo
paquete de reformas o cambio a la Constitución. Que las dos cosas para mí son viables, siempre y cuando se tomen en consideración todos los aspectos que deben de resolverse en una nueva Constitución. Por ejemplo, cambiar el sistema de elección a funcionarios de segundo grado. Por ejemplo, el caso del Tribunal Supremo Electoral, que fue un punto medular y que también generó muchas... Donde se cometió una inconstitucionalidad, porque la presidenta que eligieron para el Tribunal Supremo Electoral no tuvo que ser electa. ¿Por qué? Porque el Código Electoral lo prohíbe, o sea, funcionarios no pueden ser electos presidentes del Tribunal Supremo Electoral. El artículo pero 65, ella renunció y no tenía que renunciar. Renunció en el momento, o sea, como que yo te diga a ti, mira, aquí te dejo y me voy al baño y después vengo, mira, ya renuncié, o sea, esa es una forma bien cínica de vernos la cara. Entonces, eso no estuvo bien, señores, y nosotros no somos bobos, nos damos cuenta, conocemos la ley. O sea, el proceso de elección, ¿te refieres al proceso de elección? Pero al final... No me gustó. Ahora, si la señora es capaz o no es capaz, tampoco me gustó que anden como saltimbanquis, ¿verdad? Un día están en un cargo, otro día quieren estar en el otro. O sea, la señora venía de la Corte de Cuentas, la Corte de Cuentas quedó acéfala, van a elegir presidente de la Corte de Cuentas ahorita, ¿verdad? Tienen que hacerlo porque no puede seguir acéfala. Entonces, ¿qué necesidad había si hay más profesionales capaces de poder tener esos cargos? Entonces, yo esa parte como que no la entendí. Esperaría yo que la persona que elijan como presidente de la Corte de Cuentas sea una persona que dure, pues, que no vaya a estar inventando que dentro de 3 meses quiere ser el presidente de la República, por ejemplo, ¿verdad? Porque a mí a esa gente que es saltimbanquing yo no le creo mucho. Entonces, habría que ver eso. Ya mucho tiempo tiene la Corte de Cuentas de estar acéfala, la Fiscalía, si estamos bien con los tiempos, creo yo, porque la Fiscalía... Mira, son 11 personas según el dato que tenemos ahí, gracias producción, las que estarían 11. de alguna manera participando, aspirando, perdón, a la presidencia de la Corte de Cuentas. Nos encantaría conocer los perfiles, ¿verdad? Los currículums, que tengan tal vez algún nivel de conocimiento para ocupar el cargo, porque los retos que tiene la Corte de Cuentas en este momento, Ernesto, son retos grandísimos. Estamos viendo una especie de gobierno sombrío, porque estamos viendo muchas cosas. O sea, por ejemplo, funcionarios ganando más de $41,000, o sea, la Corte de Cuentas tendría que estar investigando eso. ¿Por qué? O sea, de pronto algunos proyectos que se están dando que no tenemos como claridad, hay reserva de la información por 7 años. Entonces, la persona, el titular que dirija la Corte de Cuentas lleva en su espalda una gran responsabilidad. Ahora, si solamente va a ir a ser subordinado de otras instituciones o solamente a llenar el hueco, entonces no estamos en nada, ¿verdad? Pero un verdadero funcionario que llene el espacio de presidente de la Corte de Cuentas tiene que ser un funcionario independiente, autónomo, que no esté amarrado a ningún otro funcionario público, porque es allí cuando ya viene la corrupción y no investigan, como ha sido siempre en la Corte de Cuentas. Porque para todos es conocido que la Corte de Cuentas siempre ha protegido en alguna manera a algunos funcionarios corruptos, y pues que los hemos visto haciendo cochinadas y no los investigan ni nada. Bueno, de hecho también a eso se le suma también el tema de la Fiscalía, ¿no? Que va como también, creo que en igual situación entendería que debe ser una buena, independientes, digamos, ok, interesante. Autónomos, tal y como lo establece el 193 y el 195, creo que es el de la Corte de Cuentas. ¿Cuál es a tu criterio, digamos, la parte medular que también debe de tratarse, y voy a correr en el tiempo porque ya se nos está yendo, que debe de atenderse para poder ver las partidas y definirlas en el presupuesto general de la Nación, corriendo en el tiempo con los temas? Bueno, primero, yo soy prodefensora de la educación, ¿verdad? Igual que del medio ambiente y de la agricultura. Una de las cosas delicadas que he visto en este presupuesto y por el que todos nos opusimos, primero, que queriéndole quitar el escalafón a los médicos y a los maestros. Segundo, los recortes en salud y los recortes en educación. Pero al mismo tiempo estamos construyendo nuevas casas presidenciales. Discúlpenme, pero no necesitamos otra casa presidencial. Pero sí necesitamos muchísimas más escuelas, Ernesto. Yo he visitado muchísimos departamentos, bueno, los 14 que tenemos aquí, y yo he visto en lugares donde hay escuelas que no tienen ni siquiera energía eléctrica.
ni siquiera energía eléctrica, ni siquiera baños decentes. Andate al Congo y anda a la escuelona y anda a ver los baños de los que usan los niños. Entonces, ¿cómo es posible que no tengas $10,000 para mejorar una escuela en un X municipio, pero sí tenés para publicidad, por ejemplo? O sea, no estoy en contra de que no se den a conocer, pero también yo creo de que hay prioridades. Entonces, que no le recorten a educación. Eso es lo que yo pido. Si no quieren, que no le aumenten, pero que tampoco le recorten. Y los escalafones que se los paguen a la gente. Yo soy protectora de eso. ¿Por qué? Porque los maestros son los que tienen salarios más míseros, al igual que los policías, al igual que los soldados y también al igual que los médicos. Imagínate, hay médicos que se llevaron 10, 11 años para tener incluso una especialidad, para ir a ganar $900 o $800 en un hospital. Yo creo que no me late. Entonces, pero sí vemos algunos fotógrafos en la Asamblea Legislativa ganando $2,500, pero sí vemos algunos presidentes de bancos ganando $41,000. Entonces yo digo, si vamos a recortar el presupuesto del Estado, empecemos por recortar esos salarios exagerados que tienen algunos funcionarios. Empecemos por recortar, por ejemplo, un funcionario no tiene que andar 20 personas siguiéndolo. O sea, que ande 5, pues. Entonces, la grasa estatal hay que disminuirla, claro que sí, pero no creo que sea disminuyéndola en educación y en salud. Y hay otras áreas que también les han recortado. Parece que el Ministerio de Trabajo, parece que Agricultura y Ganadería y también Medio Ambiente. Medio Ambiente es una cartera que tiene bien pocos recursos. Yo creo que debería de aumentársele y obviamente cambiar al ministro de Medio Ambiente también, ¿verdad? Porque creo yo que no ha superado las expectativas que nosotros teníamos. Entonces, sí, no estoy de acuerdo con ese presupuesto, creo que lo deben de revisar. Yo esperaría que la Asamblea Legislativa se dedique a revisar punto por punto y no basado en una orden que les dan, sino que en las realidades de nuestro país, Ernesto. Nuestras escuelas necesitan que se mejoren, los niños necesitan tener una currícula diferente. Tenemos años de tener la misma currícula en el Ministerio de Educación y esa ya está desfasada. Hay que cambiar esa currícula y eso no creo yo que le lleve mucho tiempo, hombre. Okay. O sea, hay mucho que decir al respecto, la verdad. A ver, sí, mira, la verdad es que hay mucha, digamos, material para poder poner en tela de discusión, de análisis lo que viene. Esto de la reforma es bien interesante porque hay que ver los alcances que esta puede tener y sobre todo también la apertura para, como bien tú citabas, de consulta que puede tener para ver qué es lo que se tiene que tocar o trastocar dentro del concepto mismo de lo que es la Constitución, que se supone tenía un esquema diferente a partir de lo que fue aprobado y si es ratificado pues cambia todos los escenarios pertinentes. Sí. Conclusiones sobre este tema, el desafío mismo que se tiene de cara a lo que es el trabajo legislativo. Bueno, quizás en el trabajo legislativo que elijan en tiempo y en forma a los nuevos funcionarios. Ya en el caso de la Corte de Cuentas ya se les pasó el tiempo, ¿verdad? Pero que no permitan eso de que alguien ande de saltimbanquing, no me gusta, no lo veo bien. Y en el caso del fiscal general, yo creo de que el fiscal general, solo hay 2 candidatos, me parece. Yo creo que el fiscal general ha hecho lo que ha podido, pero creo que podía dar más, sobre todo en el tema de corrupción. Yo creo que el tema de corrupción, allí sí se han quedado bastante cortos. Ese es un nuevo reto grande para el nuevo fiscal general. Bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana, Betty, y que nos hayas dado tus puntos de vista con relación a esta serie de temas que trajimos a la mesa. Creo que vamos a estar muy a la expectativa del curso que siga esta nueva administración del presidente Trump y que por supuesto tenga que ver con aspectos que sean positivos, especialmente para aquellos salvadoreños que están de forma irregular todavía en los Estados Unidos. Creo que es importante que exista una buena colaboración, un buen entendimiento diplomático que permita minimizar algunos impactos que se lograron percibir en ese discurso anti-inmigrantes que el candidato, ahora presidente nuevamente electo, dio durante la campaña electoral. Gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Ernesto, y gracias al Grupo Megavisión. Gracias. Por mi parte, vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a conocer qué está haciendo y cómo ve desde esta perspectiva
el tema de la cooperación y otros aspectos relacionados con la migración desde el nuevo presidente del Parlamento Centroamericano que esta mañana nos acompaña. Se trata del salvadoreño y diputado Carlos Hernández. Es el nuevo presidente del Parlamento Centroamericano. Vamos a tener la oportunidad de conversar con él en cuestión de segundos. Acompáñenme. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto saber que continúa con nuestra programación. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el presidente del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Una presidencia rotativa que como organismo regional plantea la representación de los países signatarios. En este caso, hoy le corresponde precisamente a partir de esa elección que se dio el pasado 21 de octubre y que llevó a la toma de posesión el pasado 28 de octubre para el salvadoreño diputado del Partido Nuevas Ideas, Carlos Hernández, quien esta mañana nos acompaña en su calidad también como presidente del Parlamento Centroamericano. Bienvenido. Sí. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con todos los salvadoreños. Extensivo el saludo a todos los salvadoreños, centroamericanos y dominicanos que nos puedan estar sintonizando. Importante hablar de qué ha hecho el Parlacén, que creo que muchas personas desconocen el trabajo del organismo, pero también qué nos proyectamos a futuro, ¿verdad? Cuando alguien asume una presidencia de manera tal, ¿cuáles son los aspectos que, digamos, rodean y se le vienen en primera instancia para poder mejorar no solo el tema de la imagen que tiene el Parlamento Centroamericano, sino que también su parte operativa y también circunscrita en la parte legal? Claro. Bueno, digamos la capacidad máxima del organismo, por supuesto, lo tiene la Asamblea Plenaria, que es quien toma las decisiones y posteriormente esas decisiones se remiten a Junta Directiva. Y obviamente desde la Junta Directiva nosotros desde la Presidencia podemos dirigir o plantear las líneas estratégicas que queremos lograr en este año. Nosotros ya hemos trabajado una propuesta, Ernesto, sobre qué pretendemos hacer, porque un año es un periodo muy corto, pero queremos dejar algunos cambios sustanciales que pueda decir la población, en efecto, han hecho algo por mejorar el Parlamento Centroamericano. Y una de ellas es que llevamos la creación de una unidad de cooperación internacional. La creación de una unidad de cooperación se reguló hace más de 2 años en el reglamento, pero nunca se ha inaugurado ni se ha puesto en marcha esta unidad. Y esta unidad nos permite, a través de nuestra normativa, poder captar fondos a nivel internacional y poder ejecutar proyectos sociales en los 6 países miembros del Parlacén. Esto sin duda alguna vendría a cambiar la dinámica de trabajo, porque ya existiría una función social del organismo que, por ejemplo, podría ser que uno de nuestros estados observadores, como la República Popular China, nos diera una donación para poder realizar algún proyecto de fortalecimiento en el tema de educación, por ejemplo. Construir algunas escuelas, podríamos hacer lo que 2, 3 escuelas en cada uno de los países miembros del Parlamento. Entonces llevamos esta visión de poder crear esta unidad. Estamos teniendo el apoyo para poderle echar a andar del Banco Centroamericano de Integración Económica y esperamos a través del BESI poder impulsar este proyecto. Te pregunto, y en el caso, ¿cómo de alguna manera ustedes logran tratar los serios cuestionamientos que se le hacen en cuanto a creer que esta es una instancia que genera impunidad precisamente para la clase política? ¿Cómo ustedes tratan ese tema en particular? Bueno, yo creo que hay que hacer varias diferenciaciones, Ernesto. Para empezar, por ejemplo, depende de los partidos políticos. Empecemos por ahí, porque si un partido político quiere utilizar el organismo con la finalidad de
enviar a sus candidatos o políticos con trayectoria, como los que ya nosotros conocemos, al Parlacen a refugiarse a la inmunidad que se tiene, pues obviamente eso habla muy mal de los partidos políticos. Por nuestra parte, como Nuevas Ideas, la mayoría de los 14 diputados de Nuevas Ideas en el Parlacen somos jóvenes, primera vez que participamos en política y no tenemos ningún señalamiento ni de corrupción, ni hemos estado tal vez en la función pública. En mi caso estuve en diversos cargos técnicos, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, pero nunca como político, ¿verdad? En una posición de elección popular. Empezando por los partidos que habilitan a personas que están señaladas de actos de corrupción, desde ahí empezamos mal. Segundo, una crítica que se ha hecho muy fuerte es el hecho de la incorporación automática de los presidentes y ex vicepresidentes de los países. En El Salvador nosotros no lo tenemos ya porque la Sala de lo Constitucional en su momento, cuando Mauricio Funes quiso juramentarse de forma express, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución donde prohibía este tema. Hay muchos casos y, digamos, genera mayor indignación en los países el hecho de que en el tratado constitutivo está planteado de esta forma, el hecho de que de forma automática los expresidentes y ex vicepresidentes se incorporen al organismo. Pero yo creo que es eso que cada país tiene que analizar, como se hizo en El Salvador, en cada uno de los países se puede hacer la modificación si eso es lo que la población obviamente El Salvador podría de alguna manera abanderar una iniciativa de esa para abolir esa situación de que automáticamente los presidentes busquen esa nominación. Totalmente. Porque en el caso del señor Funes entiendo que fue más por el tema judicial, que desde acá se le, digamos, impidió llegar a ese cargo, ¿no? De diputación. Por el tema judicial, y otra de las alegaciones que hacía la sala es el hecho de que no había pasado por un proceso de elección popular. Entonces, si esa es, digamos, la visión que se tiene, nosotros estaríamos en la mayor disposición de compartir con los países miembros y que muchos han consultado, pues obviamente darles los insumos que nosotros tengamos y abanderar este tema, ¿verdad? Porque esto vendría también a cambiarle el rostro al Parlamento Centroamericano, porque muchas veces en automático los presidentes, ya cuando tienen señalamiento, buscan incorporarse de forma inmediata al Parlamento Centroamericano. Liderar la presidencia de manera, digamos, para un periodo de un año, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué representa para el país? Bueno, nosotros en esta oportunidad estamos planteando llevar el buen trabajo que se ha realizado acá en El Salvador. Como tú sabrás, el presidente Bukele tiene muy buena aceptación acá en el país, en la región, en Latinoamérica y en el mundo, y muchos diputados comparten la nueva forma de hacer política. Hay dos bancadas nuevas, la bancada de Panamá, la bancada de República Dominicana. Y nosotros entonces hemos diseñado un plan estratégico a desarrollar en este año, ¿verdad? Donde está, por ejemplo, lo de la unidad de cooperación que te comentaba, la creación de un centro de formación parlamentario, porque creemos que también tenemos que subir el nivel en cuanto a mejorar las capacidades de los parlamentarios. Llevamos, por ejemplo, el impulso del tratado de la hipoteca centroamericana, la ratificación del mismo. Ya hay 2 estados que han suscrito y ratificado, y estamos a la espera de un tercer estado para que entre en vigencia. Esto es importante porque, por ejemplo, está El Salvador, Guatemala, podríamos hablar que el tercero sea República Dominicana. Un salvadoreño podría hacer un crédito porque la tasa es preferencial o más baja en Guatemala para comprar un inmueble en República Dominicana, y esto sin duda tendría un impacto positivo en la economía de la región. Hay algunas voces que se oponen, pero yo creo que es momento de avanzar y pensar en justamente como lo hace el presidente Bukele, en el beneficio de los salvadoreños. ¿Cómo logran, y desde su perspectiva, Carlos, ahora como diputado presidente del Parlamento, poder también darle ese tratamiento a todas aquellas iniciativas del Parlamento Centroamericano para que no solo sean de carácter resolutivas, ¿verdad?, sino que también sean beligerantes, es decir, que puedan ser leyes en los países signatarios? Sobre eso quiero hablar en 2 líneas. La primera de ellas, Ernesto, nosotros nosotros ya emitimos un protocolo de reformas. Es el protocolo 6º de reformas al Tratado Constitutivo del Parlacén, donde nosotros generamos ahí una propuesta que es poder crear normativa comunitaria a través de ponerse de acuerdo los consejos de ministros y el Parlacén y poder emitir esta normativa.
Estamos a la espera de que lo puedan aprobar los jefes de Estado y de Gobierno de la región, ¿verdad? En este caso del Parlamento Centroamericano. Y mientras eso sucede, tu pregunta puntual es cómo podemos hacer que se genere algún resultado, ¿verdad? Porque prácticamente que no solo sean recomendatorias, únicamente una recomendación. Hay mecanismos. Por ejemplo, nosotros presentamos junto a la Dirección de Seguridad Democrática del SICA una iniciativa que es la Ley de Prevención y Protección contra el Ciberdelito. La presentamos en el Parlacén. Pero no solamente nos quedamos con la presentación del Parlacén y recomendar que se puedan crear normativas o adecuar las existentes en materia de ciberdelito, sino que fuimos a las asambleas legislativas. Yo estuve acá en la Asamblea Legislativa, reunido con el presidente y la Comisión de Seguridad. Ahí nosotros establecimos crear una mesa, Asamblea Legislativa, Parlacén y SICA, para poder identificar de esta propuesta del Parlacén cuáles son las reformas que podemos tomar para modificar la ley de delitos informáticos en El Salvador. Ok, me piden una pausa. Cuando regresemos, aspectos puntuales que tienen que ver con el tema de la seguridad, el tema de medio ambiente. Centroamérica pasa por una etapa en la que, sin duda alguna, esto representa un gran desafío para los gobiernos como tal, pero también para un ente regional como es el Parlamento Centroamericano. ¿Cómo se visualiza dentro de la agenda el tema medioambiental? El Salvador, particularmente, como presidente, usted es signatario de nuestro país ahí en el Parlamento, sabe muy bien el caso de la contaminación del lago de Huija, ¿no? Que se comparte con Guatemala, en donde sabemos que hay un problema ahí medioambiental de contaminación de las aguas que vienen de alguna manera a dar a uno de los principales ríos nuestros, como es el caso Lempa, que sin duda alguna nace allá afuera de nuestras fronteras, pero que pasa y de la cual se abastece mucho nuestras poblaciones. Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación en esta segunda etapa de la segunda parte del programa, conversando con el diputado del partido Nuevas Ideas y presidente del Parlamento Centroamericano para un periodo de 1 año, Carlos Hernández. Y hablábamos precisamente sobre algunos aspectos puntuales que tienen que ver con el fortalecimiento de su imagen del Parlamento y también de la necesidad que, más allá de que las resoluciones que no son vinculantes, sino que recomendatorias, pasen a un ejercicio mucho más, digamos, efectivo para ser ejecutado. Pero bien decía él, a manera de resumen, que se espera que en algún momento también sean parte de ir abriendo esa brecha en el nivel de conciencia del aporte muy significativo por experiencias que se tienen de otros congresos, por ejemplo, en el caso de congresos de esas regionales, como el caso de la Comunidad Europea, que tiene mucha influencia en la definición de políticas de cada uno de los países signatarios. En el caso podría ser lo mismo en El Salvador, en Centroamérica como tal. Pero bueno, me gustaría que aprovecháramos a hablar acerca de la agenda medioambiental y también de seguridad. Sigue el problema con la mina Cerro Blanco, que contamina, según los ambientalistas, gran parte de un río afluente que le da al lago de Huija, que es uno de los principales también abastecedores de agua del río Lempa. Claro. Esta es una empresa canadiense. ¿Cuál es el tratamiento y la influencia que pueden tener ustedes para que de alguna manera Guatemala pueda, digamos, impedir esta situación de contaminación? Fíjate que justamente en esos temas medioambientales que sabemos que no estamos aislados es donde cobra especial relevancia el trabajo del Parlamento Centroamericano. En noviembre del año 2022 yo presenté una iniciativa que buscaba la preservación de nuestros recursos naturales, tanto de Guatemala, El Salvador e incluso Honduras, en el tema de la contaminación que se podía generar con la mina Cerro Blanco.
Vimos también nosotros que habían algunos grupos opositores al gobierno del presidente Bukele abanderando este tema ya como un tema político. Nosotros desde el Parlacén presentamos, diputados de Nuevas Ideas, esta iniciativa. Se emitió una resolución en el Parlamento Centroamericano. Y fíjate, Ernesto, que tuvimos la oportunidad de enviar las comunicaciones oficiales al Congreso de Guatemala. En el Congreso de Guatemala, el año pasado, tuvimos una reunión con el presidente del Congreso, con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y ellos citaron a los ministros de Medio Ambiente, de Minas y de todo lo relativo a este tema al Congreso de Guatemala. Y ahí tuvimos una sesión de trabajo en la cual se logró presentar la resolución del Parlamento Centroamericano y se pactó junto a los ministros que ellos iban a realizar los estudios para revocar las licencias que hasta este momento se tienen por parte de la empresa canadiense, que es la empresa que está ahora mismo viendo este tema, ¿verdad? Entonces, creo yo que es importante destacar esto, y uno de los principales problemas que tenemos en el Parlacén, y vale la pena mencionarlos, es que no comunicamos, porque esto la población probablemente no lo sabía, que en el Parlamento Centroamericano se emitió una resolución, se tuvo una reunión en el Congreso, se tuvo reunión con ministros, y que ya hay un resultado de esa resolución. ¿Y ese resultado es en concreto algo que puede ser real, sí, o puede ser algo, digamos, como etéreo, ¿no? Totalmente, pueden verificar ahí en mis redes sociales donde tuvimos la reunión con los ministros y donde se comprometieron ellos a realizar la revisión de las licencias que se habían dado por el gobierno anterior y obviamente a revocarlas, ¿verdad? Porque tiene obviamente mayor interés el actual gobierno en el sentido de que no se vaya a generar esta contaminación, que hasta el momento nosotros tenemos información que no se ha generado la contaminación, pero obviamente la idea es preservar nuestros recursos y evitar que se pueda generar una contaminación que va a venir a afectar a millones de salvadoreños que dependemos del río Lempa. Ok, interesante. Vamos a estar entonces un poco a la expectativa para ver resultados concretos de esta iniciativa. Totalmente, totalmente. ¿Cuándo lo estaríamos? Nosotros vamos a tener... ¿Los trabajos continúan? ¿Sigue operando la mina o está cerrada? Ahorita está parado, porque están en la revisión de las licencias. Sí, entonces ya digamos hay un resultado concreto, porque desde ya, como una medida cautelar, se ha parado la explotación, ¿verdad? Porque estaba la explotación subterránea y ahora la explotación a cielo abierto es la que precisamente viene a cambiar. Entonces ahí es donde estamos ahorita en esa etapa de discusión, pero yo creo que va a haber un muy buen resultado y espero más adelante poder venir a compartir acá con todos los salvadoreños cuál es el resultado que tenemos. La próxima semana nosotros tenemos una reunión con la vicecanciller de la República de Guatemala. También vamos a abordar este tema como un tema prioritario y sin duda alguna esperamos más adelante poderte dar acá la respuesta. Interesante, aquí vamos a estar esperando sin duda alguna una solución, sobre todo por el impacto que no solo tiene en materia ambiental, sino también de cómo nos abastecemos del agua del río Lempa, que es uno de los principales también afluentes en los que se ve beneficiado ese tema. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ok, ¿cómo está voy a comenzar así de manera muy particular. ¿Cómo está Guatemala con la seguridad? ¿Y cómo se ve el tema de la seguridad regional desde la perspectiva del Parlamento Centroamericano? Sí. Bueno, mira, sobre el tema de seguridad es obvio que algunos hermanos, países nuestros, pues siguen presentando niveles altos de violencia. Nosotros como Nuevas Ideas, como diputados de Nuevas Ideas en el Parlacén, hemos presentado una iniciativa que es la iniciativa de Plan Control Territorial Zona Norte de Centroamérica, porque sabemos que mayoritariamente en la zona norte de Centroamérica es donde se están presentando estos niveles de violencia, obviamente destacando la reducción que ha tenido nuestro país, y muchos diputados admiran, quieren conocer. De hecho, en Panamá, tuve una reunión con el alcalde de la ciudad de Panamá. Él vino a visitar porque quería conocer cuál es el modelo de seguridad que se está desarrollando acá en el país. Visitó los centros urbanos de bienestar y oportunidades, los cubos, y sin duda alguna, pues obviamente la mayoría de diputados ahora mismo comparten esta visión de lograr que sus países sean seguros, y nosotros vamos a seguir trabajando en eso, en compartir las buenas experiencias que
se tienen desde El Salvador, porque nuestro principal interés es que también los países vecinos logren alcanzar esta seguridad que ahora mismo tenemos en El Salvador gracias a la estrategia de seguridad. Ok, interesante. Buenos días. ¿Está bien de que el Parlamento Centroamericano haga algún trabajo en favor de la región? Pero ¿y por qué 20 diputados y no solo 3, dice? Bueno, mira, muy interesante la pregunta del ciudadano. Nosotros creemos firmemente que el Parlamento Centroamericano tiene que realizar ciertas reformas. El Tratado Constitutivo establece que son 20 diputados. En las reformas que se enviaron, te soy honesto, no se envía una modificación respecto al número de integrantes al Parlamento Centroamericano, pero en otra propuesta que nosotros estamos trabajando, que ha trabajado la Vicepresidencia de la República, el señor vicepresidente es el delegado por el presidente Bukele para ver todo el tema de integración. El vicepresidente ha planteado una propuesta que es el Tratado de la Unión de Centroamérica, que esto vendría a cambiar todo. Lo que conocemos como SICA, el Parlacen, la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Por qué? Porque queremos que, digamos, la región tenga un sistema de integración adecuado a los tiempos actuales. Y en eso precisamente la consulta del ciudadano está vinculada, porque ahí nosotros proponemos elección de diputados al Parlamento Centroamericano con base a los números poblacionales que cada país tenga, lo que vendría obviamente en algunos países a reducir, en algunos a aumentar. Obviamente ya se compartió esta propuesta de Tratado de la Unión con los jefes de Estado, la están revisando y ya hay algunas, digamos, posturas sobre esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, El Salvador tiene 12 diputados, Guatemala tiene 20 diputados, te estoy poniendo un ejemplo al azar, genera una desventaja al momento de tomar una decisión, porque como salvadoreños tendríamos solamente 12 votos dentro del organismo, otro país tendría 18, otro país tendría 20. Entonces, ahora mismo sobre esta propuesta hay algunas opiniones sobre que se tiene que mantener un número fijo para tener la igualdad al momento de las votaciones a lo interno del organismo. Ante ese cuestionamiento que ya lo habíamos tratado anteriormente, sigo, digamos, con la idea de preguntar si esa funcionalidad es efectiva, ¿verdad? Porque ese tema, digamos, práctico para identificar, bueno, cuál es el rol, cuál es el papel, ese papel de ser prácticamente solo por iniciativas de carácter recomendatorios o sus resoluciones que son de carácter, digamos, que no son efectivas para ser aplicadas en los países o solo son recomendatorias, no constitutivas de ley. Es lo que muchos se preguntan, bueno, y entonces, ¿para qué de alguna manera tenemos ese Parlamento Centroamericano? Sí, bueno, lo que pasa es que el Parlamento Centroamericano realiza desde su plenaria las discusiones de los temas relevantes para la región y sí hay resultados. Lo que pasa es que no los hemos logrado comunicar eficientemente. Te voy a poner un ejemplo. En 1991 el Parlacen emitió una resolución recomendativa, como tú dices, para los jefes de Estado en materia de crear el pasaporte único centroamericano. 14 años después fue aprobada por los jefes de Estado y ahora es que tenemos pasaporte único, Guatemala, El Salvador. Ahí se puede ver Nicaragua. que sí se puede dar mucho aporte, porque por eso decía, sus resoluciones no vinculantes, sino recomendatorias, de alguna manera hacen pensar, bueno, y entonces... Totalmente. Pero lo ahí que pasa está que es desconocimiento, el roaming en la región, que las llamadas sean catalogadas como locales, es una resolución que salió del Parlamento Centroamericano. La identidad única. La libre movilidad, el CA4. Licencia, frontera única, fronteras integradas, todo esto sale desde el Parlamento Centroamericano, va al SICA y a los jefes de Estado y posteriormente nadie se acuerda del Parlamento Centroamericano, que creo que es algo que tenemos que obviamente lograr comunicar. Ahí está el reto, de forma eficiente lo que se está haciendo en beneficio de todos los centroamericanos y dominicanos. Ok, interesante. Gracias, Carlos, por habernos acompañado esta mañana en su calidad de presidente para un periodo de 1 año del Parlamento Centroamericano. Carlos Hernández, presidente del Parlamento Centroamericano, que nos acompañó esta mañana.
estaremos muy a la expectativa de ver el curso del trabajo que se lleva a cabo y la buena representación que puede tener el país frente a ese organismo regional. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a todos los salvadoreños dentro de nuestro país y fuera también de nuestras fronteras. Garantizarles que vamos a seguir impulsando la agenda regional en beneficio de todos los centroamericanos y dominicanos. Gracias. Muchas Mi parte, esto es todo por hoy. Les invito a que no se pierdan Pulso Ciudadano esta noche con Julio Valdivieso, 8 de la noche por Canal 21, 9 de la noche por Canal 19. No se lo pierdan, siempre con temas muy importantes de país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.